¿Alguna vez hemos sentido como una fuerza que nos empuja a repetir situaciones, incluso las que nos duelen? Uno piensa que siempre buscamos el placer, lo bueno, pero ¿y si hay algo más? Algo más complejo ahí adentro. Hmm. Hoy justo vamos a meternos con unas notas muy interesantes sobre Sigmund Freud y cómo cambió su forma de ver las cosas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de su obra más allá del principio del placer. Exacto. Usando este material de clase como guía, vamos a ver por qué, según Freud, no todo en la vida psíquica es ir detrás de la gratificación. Hablaremos del principio de realidad, claro, del impacto brutal del trauma, de esa tendencia tan humana, ¿no?, a repetir patrones, la famosa compulsión a la repetición. Y bueno, de esas dos grandes fuerzas que él identificó al final, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Suena intenso, la verdad. La idea hoy es justamente esa, desentrañar estas ideas, que a veces son un poco abstractas, para entender mejor esos rincones no tan obvios de cómo funcionamos por dentro según este texto. Ok, pues, empecemos a ver qué hay aquí. La idea original de Freud, la de antes de la guerra, era como bastante directa, ¿no? Buscamos placer, evitamos el displacer. O sea, bajar la tensión interna. Pero estas notas dicen que la guerra, con su crudeza, le mostró cosas que no encajaban tan fácil en ese modelo. Así es, Freud no niega que buscamos placer. Esa tendencia sigue ahí. Pero empieza a ver que hay otras fuerzas, muy poderosas, que se oponen o que complican mucho el panorama. La primera que identifica es el principio de realidad. El material lo explica como una función del yo, ¿sabes? Esa parte nuestra que razona, que media con el mundo. Es la que evalúa si satisfacer un impulso ya mismo es, si es conveniente, si es seguro allá afuera. Básicamente, te frena un poco. Te dice, espera, tal vez ahora no. Entiendo, es como el cable a tierra de los deseos más locos, ¿no? Poner una pausa. Las notas dan un ejemplo interesante sobre cómo esto podría verse incluso en el origen de la sociedad, como que empezamos a reprimir impulsos individuales a cambio de seguridad, de poder vivir juntos. Precisamente. Implica aceptar un rodeo, una demora, ya no es la satisfacción cruda inmediata. Es una satisfacción modificada, a veces sustituta. Y aquí hay un punto clave que resalta el análisis. La satisfacción que logramos así, bajo el principio de realidad, siempre es parcial. O sea, nunca es exactamente igual a lo que imaginábamos desear. Ajá. Y esa diferencia, esa brecha entre lo buscado y lo encontrado, es lo que genera una tensión que no se va nunca del todo. Y esa tensión es la que nos mantiene deseando, buscando, en movimiento. Y justo ahí, la guerra le trae a Freud un fenómeno que lo descoloca, las neurosis de guerra. O neurosis traumáticas, como también las llaman. El material dice que la sorpresa, el shock, eran clave. Como que desbordaban la capacidad de procesar lo que pasaba. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Las notas dicen que tener una herida física hacía menos probable desarrollar la neurosis psíquica. ¿Cómo es eso? Suena raro. Sí, es súper interesante esa observación que recogen las notas. Freud ahí distingue entre terror y angustia. El terror es la sorpresa absoluta, sin aviso. Te pilla desprevenido psíquicamente. La angustia, en cambio, es como una espera temerosa. Anticipas el peligro. El terror puro, entonces, desborda mucho más fácil. Y la herida física, aunque obviamente era terrible, parece que daba como un punto de anclaje. Un anclaje, como un ancla. Sí, exacto. La interpretación que se saca del texto es que la herida daba una representación concreta, algo tangible, a todo ese caos traumático. Permitía como ligar, ya vamos a hablar más del ligar, la experiencia interna, psíquica, a algo físico, visible. Ocuparse de la herida, el dolor físico, la cura, ayudaba, de alguna manera, a enfocar y empezar a procesar el evento. Sin esa ligadura física, el trauma quedaba más difuso, más inmanejable mentalmente. Entiendo. Tiene sentido ahora. Y relacionado con eso, el material habla de los sueños traumáticos. Esos que repiten la escena de terror una y otra vez, y te despiertas igual de angustiado.
Si se supone que el sueño cumple deseos, ¿cómo encajan estos sueños que son pura pesadilla repetida? Bueno, es que aquí Freud ve que no cumplen deseos. Los ve como un intento, casi desesperado, del aparato psíquico por hacer algo que no pudo en el momento. Ligar toda esa cantidad enorme de estímulo, de energía que lo inundó. Es como si la mente repitiera la escena en el sueño, no por gusto, sino para intentar conectarla con algo, con una idea, con una emoción que sí pueda manejar, con un símbolo. Es un intento de dominar lo que pasó, aunque sea despertando con terror. Un intento de procesar lo impensable, aunque falle una y otra vez. Se usan mucho en estas notas las palabras ligar y elaborar. Parecen muy importantes para entender cómo Freud veía esto del trauma. ¿Podemos meternos un poco más ahí? Sí, son fundamentales aquí. Ligar en este contexto es básicamente atar, conectar dos cosas. Una representación que puede ser una imagen, una idea, una palabra, y un afecto, que es la emoción, la carga de energía asociada a eso. Cuando algo es demasiado fuerte o inesperado, puede que la representación quede como suelta, ¿sabes? Desconectada de la emoción. El texto menciona esos casos de gente que cuenta cosas horribles con una frialdad que asusta. Claro. Ahí, la ligadura falló. Lograr esa conexión es una función clave del yo, que usa lo que tiene. Pensamientos, palabras, recuerdos, lo que Freud llama representaciones preconscientes. Entendido. Ligar es conectar idea y emoción. ¿Y la elaboración? ¿Es lo que viene después o es otra cosa? Es el proceso más amplio. Es como trabajar psíquicamente esos estímulos, sobre todo los traumáticos. El trauma, según esto, pasa cuando el estímulo es tan grande que desborda la capacidad del yo para ligarlo y procesarlo en el momento. La elaboración es ese trabajo posterior, de integrar la experiencia, de darle un sentido, de poder pensarla, no solo sufrirla. Y la capacidad para elaborar depende de la fortaleza del yo, o sea, de cuántas y qué tan buenas representaciones, palabras, símbolos, tiene para pensar lo que pasó. Y eso conecta con lo que dice el material, que el trauma es subjetivo. La misma guerra no dejó igual a todos, depende de cada uno. Exactamente. Depende de esa capacidad para ligar y elaborar. Y las notas dan ejemplos muy buenos de cómo se construyen, o a veces no, esas herramientas para representar, sobre todo en la infancia. Se insiste mucho en lo vital que es que un adulto ponga palabras, que ayude al niño a traducir, a darle sentido a experiencias que si no, serían puro caos. Sí, recuerdo los ejemplos del texto. El niño en un velorio que no entiende qué pasa. Necesita que alguien le explique con palabras qué significa eso, más allá de la escena cruda. O el otro, el del niño al que le dicen que su papá se fue de viaje largo en vez de hablarle de la muerte. Esa palabra adulta, que intenta proteger, crea una ficción que después choca y puede generar, como dice el texto, una asociación traumática con los viajes. Justamente, si falta esa palabra adulta que ordena, que representa bien la realidad por dura que sea, quedan como agujeros en la mente o inscripciones raras. Y aquí entra otra herramienta clave que menciona el material, sobre todo para los niños, el juego. El famoso ejemplo del juego del Ford da, se fue, acá está, es genial. Claro, el nieto de Freud con el carretel, que lo tiraba lejos, Ford, se fue, y lo traía de vuelta, da, acá está. Y lo más llamativo que recalca el texto es que el niño parecía repetir más el Ford, la parte de la desaparición, que era lo displacentero, lo ligado a que la mamá no estaba. ¿Por qué? Si se supone que buscamos placer. Esa es la pregunta clave que se hizo Freud. La interpretación que se da es que, jugando, el niño cambiaba las cosas. Lo que sufría pasivamente que la mamá se fuera sin su control, lo convertía en algo que él dominaba activamente. Al ser él quien echaba y recuperaba el carretel, estaba ligando la angustia de la separación, le daba una forma, la representaba. Es un ejemplo perfecto de cómo la compulsión a la repetición, en la infancia, puede ser constructiva. Ayuda a elaborar, a simbolizar. Entonces, esa misma compulsión a la repetición. ¿Cómo se ven los adultos según esta teoría? Porque ya no suena tan útil cuando las notas ponen ejemplos de elegir siempre parejas complicadas o caer en los mismos errores. Ahí está la gran diferencia. En el niño, repetir el mismo cuento, la misma peli es necesario,
construye seguridad, significado. Pero en el adulto, repetir patrones dolorosos, fracasos, indicaría, para Freud, que hay algo no resuelto, no elaborado, no bien inscrito simbólicamente en el pasado. Sería la huella de esa ligadura que falló. Y algo interesante que sugiere el material: uno no deja de repetir por pura fuerza de voluntad, por decir ya no más. El cambio pasa cuando algo se mueve por dentro, cuando se logra elaborar o inscribir algo de otra forma. Y a menudo uno se da cuenta después, mirando atrás. Oye, parece que ya no hago eso. Todo este camino, el trauma, ligar, repetir, lleva a Freud, según leemos aquí, a cambiar su teoría de forma radical. Ahí es donde mete su segunda teoría de las pulsiones. Y aparecen conceptos que suenan casi míticos: la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Sí, es uno de los puntos más debatidos y profundos de su obra, sin duda. Basándose en todo esto que venimos hablando, Freud postula algo tremendo: que la tendencia más básica de cualquier ser vivo, y por lo tanto del aparato psíquico, no es buscar placer, sino volver a un estado anterior de calma total, a lo inorgánico. Esa es la pulsión de muerte, o tánatos, un impulso a la quietud absoluta, a la tensión cero. Sería, paradójicamente, la pulsión más primordial, la tendencia al reposo final. Pero estamos vivos, nos movemos, deseamos. Si esa tendencia a la quietud es tan fuerte, ¿qué la frena? ¿Qué nos mantiene, pues, vivos? ¿Con ganas? Ahí entra la otra cara de la moneda, la pulsión de vida o eros. El análisis la conecta con la libido, con la energía sexual en sentido amplio, la energía vital que busca unir, crear lazos, hacer las cosas más complejas. Y aquí hay un punto importantísimo que subraya el material. Esta pulsión de vida no brota sola desde adentro. Es activada, es investida por el deseo del otro, el deseo de los padres, de los cuidadores. Es la libido de ese otro significativo la que, digamos, enciende la vida psíquica en el bebé. Eros se opone a tánatos, buscando mantener la tensión vital, alargar el camino de la vida, crear unidades más complejas antes de volver a la quietud. Las notas ponen un ejemplo muy fuerte para eso. Un bebé cuidado por una máquina perfecta. Le da comida, calor, todo lo físico. Pero según esta teoría, podría morir igual. ¿Por qué? Por falta de ese extra. El deseo del otro, la mirada, la caricia, con líbido. Esa investidura libidinal que le dice: tú eres deseado, estás vivo. Exactamente. Ese ejemplo muestra que la vida psíquica necesita esa carga libidinal de afuera para arrancar y desarrollarse. Nacemos, según esto, más bien inclinados a la descarga, a la quietud, tánatos. Y es eros, impulsado por el deseo del otro, que internalizamos lo que nos complica la vida. Nos mantiene activos, buscando, creando lazos, lidiando con la frustración de que nunca hay satisfacción total. La vida misma, con sus vueltas y tensiones, sería la prueba de esta lucha donde Eros intenta mantener a Tánatos a raya. O sea que nuestra vida interna es como un campo de batalla o una danza tensa entre estas dos fuerzas opuestas pero inseparables. Normalmente, en el día a día, estas pulsiones no están puras, están mezcladas. El texto da ejemplos. Comer. Es un acto agresivo, destruyes el alimento, ahí está tánatos, pero para mantener tu vida, ahí está eros. Incluso en el sexo hay agresión mezclada con unión. El problema viene cuando hay una desmezcla pulsional, cuando se rompe el equilibrio y la pulsión de muerte empieza a actuar más. A lo bruto, digamos. Eso se vería, según el análisis, en la melancolía profunda, con esa apatía, esas idas de muerte, o en enfermedades graves, donde parece que falla la gana de vivir, o en actos autodestructivos claros. Y el material sugiere que esto podría venir de fallos tempranos en esa transmisión del deseo vital por parte de los cuidadores. Quizás estaban deprimidos o no tenían suficiente líbido para investir al niño. Qué complejo todo. Resumiendo un poco lo que vimos en estas notas sobre más allá del principio del placer, nos queda una idea del ser humano bastante diferente a la de una máquina de buscar placer, ¿no? Totalmente. Vemos una dinámica interna mucho más rica y conflictiva. Por un lado, una tendencia profunda a la quietud, a la descarga, la pulsión de muerte. Y por otro lado, una fuerza vital contraria, la pulsión de vida,
que se enciende y se nutre del deseo que nos llega de los otros. Esta fuerza de vida nos empuja a conectar, a complicarnos, a mantener una tensión necesaria, aceptando que la satisfacción total es una ilusión. Es una lucha constante que nos define. Y en medio de esa lucha, qué importante resulta eso de poder ligar las experiencias con palabras, con símbolos. Sobre todo las difíciles, las traumáticas. Es a través de esa ligadura y después de la elaboración que podemos salir de las repeticiones dolorosas. Esas repeticiones que a veces sentimos que nos pasan porque sí, pero en las que, según esto, tenemos un papel activo, aunque no nos demos cuenta. Exacto. El análisis nos deja pensando en cómo procesamos lo que nos pasa, o cómo a veces no lo procesamos, y cómo esa capacidad depende mucho de las herramientas simbólicas que tengamos, que en gran parte se construyeron según cómo los otros importantes nos ayudaron o no a ponerle palabras y sentido a lo que vivíamos de chicos. Y nos deja con una pregunta dando vueltas, ¿no? Algo para pensar. Si esa repetición en la vida adulta puede ser como un eco de algo no ligado, no simbolizado del pasado, ¿qué patrones que vemos una y otra vez en nuestra propia vida podrían estar contándonos algo? Una historia que no hemos escuchado bien, una experiencia que necesita ser mirada y elaborada de otra forma. Reconocer que participamos en esos patrones, aunque duela, parece ser el primer paso que sugiere este material para quizás algún día poder elegir diferente. Una idea fuerte para seguirle dando vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis.